¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza esta discusión abierta, presentación de CNN Chile y Universidad Central. El conflicto mapuche, la llamada cuestión mapuche, ha reproducido en violencia en los últimos 20 años. Tiene antecedentes históricos. El pueblo aborigen americano que más larga lucha dio ante la colonización durante 300 años fue justamente el pueblo mapuche. Hoy día buscan identidad propia, autonomía, reconocimiento cultural, un Estado plurinacional, parte de la discusión abierta que aquí comienza. Nota que entramos con nuestro panel. Los antecedentes indican que la quema de 3 camiones en la comuna de Lumaco el año 1997 marcó un comienzo. De ahí a la fecha se han sucedido, año tras año, numerosos y permanentes hechos de violencia como incendios, quema de predios, cortes de caminos, enfrentamientos de grupos con la policía, muertes de mapuches y no mapuches. La intensidad del conflicto ha ido en aumento y parece no tener solución, pero quienes intentan encontrar las respuestas señalan que esta pasa por un sinceramiento respecto de lo que somos y de la composición de los habitantes de Chile. El reconocimiento de los pueblos originarios y asumirnos como un Estado plurinacional es un requisito básico para encontrar un acuerdo. Integrar a los pueblos originarios al proceso político y a las instituciones del Estado no a través de un proceso de asimilación, sino de valoración y de reconocimiento de su identidad, sería parte de las respuestas ausentes del llamado conflicto mapuche. Otra difícil tarea es la devolución de tierras y alcanzar la justicia para todos los afectados por la violencia. Los desafíos son múltiples y para emprender un camino de solución necesitamos reconocerlos y repasar nuestra historia. Para eso iniciamos esta discusión abierta. Ahí está la introducción al tema. Saludamos de inmediato a nuestro panel. Bienvenido, Francisco Cuenchumilla, ex intendente de la Araucanía. Muchas gracias por estar acá y por haber viajado. Sí, pues, gusto saludarte, Paulo, también. Saludamos. Soy el profesor León. Saludamos, por supuesto, también a don Sergio Fuenzalía, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Y al historiador Leonardo León, que está acá, muy bienvenido, que además es director de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación también. La pregunta que voy a hacer es muy fácil de emitir, de hacer esta pregunta, pero creo que es muy difícil de responder. Así que le voy a tocar la pega difícil a ustedes más que a mí. ¿Por qué llegamos al conflicto de la Araucanía, a lo que hemos llegado, y por qué ha demorado tanto tiempo en siquiera ver una luz de solución? Porque ni siquiera se ve. La verdad que pueden haber muchos niveles de respuesta. El primer nivel de respuesta es una demanda histórica que básicamente se funda, digamos, en un despojo territorial del pueblo mapuche respecto de su territorio histórico al sur del Biobío. Creo que es un factor histórico indesmentible. Pueden haber distintas interpretaciones, pero básicamente un pueblo que tenía soberanía sobre un territorio ahora no lo tiene. Entonces ahí hay una demanda histórica de restitución que es inevitable de poder enfrentar. Por otro lado, hay un proceso, creo que a partir de la década de los 80 para adelante, en el derecho internacional y producto de la participación de los mismos dirigentes del pueblo indígena, en el sentido de articular un cuerpo jurídico muy importante que basado en la idea de la autodeterminación de los pueblos indígenas al interior de los estados, pero con en manifestaciones, por ejemplo, a propósito de la restitución de tierras muy importante. Y que el Estado de Chile, y eso tal vez sería el tercer factor, si bien ha habido avance bastante tímido respecto de la implementación de estos estándares internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por Chile a través del convenio 169, o sea, en ese momento es ley de la República, sí, y que sus niveles de avance e implementación han sido muy escasos. Entonces, por un lado, hay una oferta, una promesa, digamos, de, por ejemplo, de restituir tierras indígenas de manera eficaz, y a través de lo que se ha hecho por parte, por ejemplo, la CONADI, se ve que es un procedimiento que no ha cumplido, digamos, las expectativas, y que es un factor, yo creo, muy determinante precisamente para generar lo que se está generando. Y por otro lado, respecto de la autonomía política también, hay toda una aspiración del mundo mapuche y del pueblo indígena en general respecto de precisamente lograr niveles de autodeterminación dentro de los estados, pero tampoco se ha avanzado sustantivamente en eso. Don Francisco, para usted, las razones que atribuye desde el punto de vista político y de alguien que viene de ahí mismo, que viene de ahí mismo, no solamente en el sentido del origen, sino también que ha estado
trabajando para solucionar este conflicto, en la medida que pudo, en la medida que se lo permitieron, en la medida que lo apoyaron. ¿Ah? ¿Cuál es su diagnóstico respecto a por qué estamos como estamos con este conflicto que no acaba? Mira, este es un proceso relativamente nuevo en la historia de Chile, y en la historia del mundo, porque 130 años no es nada. Estamos hablando probablemente de mi abuelo, mi bisabuelo, incluso en la ruca que tenía mi abuela, que murió a los 107 años, murió. O sea, ella había nacido por allá por el año, no sé, 1850, no sé cuánto. Todavía había una lanza por ahí. O sea, es posible que hoy día todavía muchos de nosotros hayamos escuchado de nuestros antepasados cercanos lo que ellos vivieron en el siglo XIX con el Estado chileno. Pero por otra parte, cuando uno es autoridad política, uno se encuentra con problemas concretos que tiene que resolver, más allá de las explicaciones que uno puede dar. Porque los fenómenos se pueden explicar y se pueden comprender, pero cuando tú tienes un fenómeno que en Chile se repite por 20 años, de una violencia política que hay en la región de la Araucanía, donde se han aplicado los métodos de la represión mediante la policía, los tribunales, las querellas, y tú no has llegado a solucionar el problema, entonces tú dices, bueno, frente a qué estoy yo. Entonces lo que yo he señalado, que la violencia política que se vive en la región de la Araucanía como un hecho concreto, que lo vive mucha gente, es simplemente un problema político, y por lo tanto no es un problema solo de orden público y solo de pobreza. Y en consecuencia la autoridad política, más allá de las explicaciones que se den, lo que tiene que hacer es, buscando la explicación y las causas, resolver ese problema político. Y eso es a lo que se está abocado en los 20 años, con resultados negativos. Independientemente de que si uno pudiera entrar a la cuestión histórica de por qué se produjo este fenómeno, donde naturalmente los historiadores dan distintas versiones de cómo se llega a eso. Pero la realidad es mucho más fuerte, porque hoy día tenemos un pueblo movilizado, una concordancia de muchas estrategias respecto al Estado chileno, y un Estado chileno a la defensiva, que no ha podido dar con una solución que permita que en Chile, existiendo un sistema democrático donde la violencia se excluye, simplemente haya un sector en el país donde se ejercita la violencia política. ¿Hay ausencia del Estado de Derecho en esa zona? No, el Estado de Derecho está vigente, como en todas partes del país, pero siempre hay grupos que puedan pensar de que los métodos democráticos del diálogo y del derecho no son suficientes para sus demandas. ¿Producto de qué? De la falta de credibilidad del Estado, de la pérdida de confianza en el Estado, de que el Estado simplemente no ha escuchado a este sector de la población para que ellos crean en la metodología democrática del entendimiento del diálogo para superar los problemas. Leonardo, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué no se ha podido solucionar? Es un conflicto que viene desde la época de la colonia y recrudece, y hoy día yo creo que por los ribetes y en cierto modo uno lo puede analizar así, porque recién decía el exintendente, hablaba de la violencia, y si no hubiese violencia, ¿este problema se visibilizaría? Claro, lo primero que yo quisiera decir es, en primer lugar, sentir el privilegio de estar con don Francisco aquí. Creo que don Francisco Buenchumilla, como intendente, como diputado, como regidor, como alcalde de Temuco, representa uno de los hitos en la historia de los mapuches. Creo que creo que Venancio Coñuepán en la década de 1930 llegó a puestos como don Francisco, que es de ministro de Estado, ¿no? Por lo tanto, creo que en don Francisco se depositaron muchas expectativas, y nosotros los historiadores también depositamos expectativas en su gestión, no pensando en una solución, porque esto desde el siglo XVI han llegado sujetos que han pensado que tenían la solución. Y no tienen la solución, no la tuvieron Alonso Rivera, no la tuvo Luis de Valdivia, no la tuvo Ambrosio Higgins, no la tuvo cada uno, Antonio Varas, no la tuvo Cornelio Saavedra. No la tienen porque creo que el objeto que estamos analizando, que ustedes denominan el pueblo mapuche, en realidad es un conglomerado social que
entre paréntesis, se denomina pueblo mapuche, yo diría, en los últimos 30 años. Claro. ¿Ya? La cuestión mapuche, el libro de Alejandro Saavedra, de 1970, es uno de los que pone como en la palestra la idea de un ser mapuche, ¿no? Pero se olvidó en el intertanto, digamos desde 1880 a la actualidad, que este aparente pueblo, en primer lugar, es un pueblo que no se agota en Chile. Es un pueblo trasandino también. Es el pueblo del Puel Mapú. Las Pampas argentinas, a menos de 100 kilómetros al sur de Buenos Aires, comenzaba el país mapuche. Y ese país mapuche tiene dos secciones, el Puel Mapú y el Gulu Mapú. Pero además de eso tiene el Futa-Huillimapu, que es la sección sur meridional, y tiene Chiloé, también como una cuna importante de la cultura mapuche. En ese sentido, ¿con quién se puede entender el Estado chileno? Exacto, a eso voy, ¿cierto? Cuando tenemos esta división estatal, aquí en los territorios, lo que llamó Sergio el despojo territorial, se produce tanto en Chile como en Argentina, y casi de un modo simultáneo. Se reduce la territorialidad de un pueblo que vive, respira, que se desenvuelve históricamente en ese amplio territorio, y donde lo que existe es la diversidad. Pero quisiera cerrar esta primera intervención diciendo que esta diversidad que se tiende a olvidar al pavimentar con un solo concepto como el pueblo mapuche, las diferencias que debemos denominar con su nombre tribales, lo que se están olvidando son los propósitos e intereses de cada una de las secciones que componen este mundo. Ese es yo creo un primer error. Y el segundo gran error es pensar que todos los mapuches son iguales, ¿no? Y no establecer las diferencias que hay entre el Ñidol Lonco, el Cona, lo que podríamos llamar la chusma. ¿Cuál es el papel de las mujeres en este concierto desde el punto de vista de la estructura social de los mapuches? Entonces, siempre se asocia la cuestión mapuche a la historia. Hubo en tiempos del presidente... totalmente vigente. Déjame entrar después con ese punto. El año 2003 tuvo la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, en que un grupo de especialistas, que estabas tú también, presidido por Patricio Elwin, hacen un reconocimiento, un estudio y una serie de propuestas al Estado de Chile para poder avanzar en dar algo de solución. Por ejemplo, establece que ha habido atropellos y discriminación, la usurpación masiva de las tierras que comienza a contar de 1931, los famosos contratos de arriendo 99 años, que era una forma de darle la vuelta al título de merced, porque no se pueden vender, y también la ausencia de canales institucionales. Se produce esto, lo presenta el presidente Lago, pero de ahí no pasa nada. ¿A qué lo atribuye usted? ¿Falta una decisión política, una decisión de verdad? Para mi gusto, le voy a dar una explicación súper básica. Mientras no esté cerca de Santiago, ni afecten los votos, el tema mapuche va a seguir allá. Mira, efectivamente el presidente Lago conforma esta comisión que se le llamó Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que presidió el presidente Elwin. Y la gracia de esa comisión es que estuvo conformada por un amplio espectro de personalidades del mundo académico, del mundo chileno, del mundo mapuche también, donde están distinguidos profesores. Me acuerdo también que estaba ahí el historiador Armando de Ramón. Estaban personalidades políticas como el actual rector de la Diego Portales, don Carlos Peña. Claro. Está el ex ministro de Piñera, el señor Larraín. Estaba Enrique Correa. Estaba Ricardo Rivadeneira, que en ese tiempo era expresidente de Renovación Nacional. Entonces, ese estudio que se hace a fondo establece una cierta verdad oficial, como un documento del Estado de Chile que dice, mire, aquí hubo despojo y aquí hay una deuda que tiene el Estado chileno con el mundo indígena. Es una cosa que el propio Estado chileno en ese documento lo tiene. Y para entrar derechamente a tu pregunta, a tu interrogante, es que yo creo que en el Estado chileno y en sus clases dirigentes, primero hay un profundo desconocimiento de la realidad de nuestra historia y del mundo indígena. ¿Indolencia? Primero hay un desconocimiento. Ahora, cuando las clases dirigentes de un país desconocen un problema que es grave o grande en su país, estamos frente a un problema delicado, porque esto nos ha pasado muchas veces en otras etapas de nuestra historia, cuando la clase política, por ejemplo, en los 60 desconocía muy bien profundamente el rol que podían tener las Fuerzas Armadas, y nunca se pensaba que podían dar un golpe como el que dieron.
Había un desconocimiento, o después el desconocimiento que se tenía, por ejemplo, respecto a las finanzas públicas y la necesidad de tener una finanza ordenada. Bueno, respecto al mundo mapuche pasa un poco parecido. Entonces, primero hay un desconocimiento, segundo, no está en la agenda de los partidos políticos, y tercero, yo creo que no hay la voluntad política de entrar a un tema complejo, difícil de entender, muy difícil, y por lo tanto no se compran, digamos, este tema como una medida para resolver la situación que tenemos entre manos. ¿Y eso lo encontró usted en el actual gobierno? No, eso lo he venido mire, yo entré a la política el año 90, hasta el 90 yo fui un abogado de ejercicio libre de la profesión durante el régimen de Pinochet. Y cuando llegué a ser diputado me percaté lentamente, porque este es un proceso de aprendizaje, de descubrimiento de la identidad, y por lo tanto no soy un historiador, no soy un especialista, yo soy abogado y he ejercido como político en los últimos 25 años, y entonces ahí descubro que esa es la realidad del mundo político, donde esto no ha estado nunca en la agenda, más allá de la ley indígena, más allá de las políticas públicas que se hacen para combatir la pobreza, pero ir al fondo del tema respecto de los problemas políticos que tenemos en la mesa no lo he visto. La posibilidad de que exista autonomía para el pueblo mapuche, y cómo se entiende esta autonomía, para los pueblos indígenas en general. ¿Cómo se entiende esta autonomía? Y es fumar opio, como dijo alguien por ahí, para otro tema, pero viene bien la frase. Sí, yo quisiera hacer una observación previa respecto de lo de la comisión. Aquí se da, mientras estaba instalada la comisión, no se olvide que también estaba instalada una fuerte política de persecución a dirigentes mapuche aplicando ley terrorista. Sí. Sentencias que se dictaron en ese momento y que después fueron objetadas y condenados al Estado de Chile por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a esa persecución. Cerca de 20 penal. Condenas. Pero... Entonces, eso es lo que llama la atención, digamos, que el Estado de Chile nunca al final se decide por una política consistente en orden a avanzar en el estándar internacional de derechos humanos. Y por tanto, entonces tiene esta comisión y por otro lado, paralelamente, tiene la persecución criminal vía ley terrorista que, insisto, digamos, fue condenado al Estado de Chile precisamente por las condiciones que se aplicó esa ley terrorista con el pueblo mapuche. Eso por un lado. Entonces, creo que eso da cuenta, digamos, de esta inconsistencia permanente entre gestos de buena voluntad y, por otro lado, medidas que van en deterioro, digamos, de una convivencia civilizada. Eso por un lado. Ahora, respecto a la autonomía, el término autodeterminación y autonomía, en primer lugar, no significa, digamos, secesión por parte del Estado. Es una cosa que la autodeterminación de los pueblos indígenas, el convenio 169 y la declaración de la ONU no habla de autonomía o autodeterminación dentro del Estado. Y en eso perfectamente creo que es posible ir avanzando. No digo que sea sencillo, digamos, pero se puede ir avanzando paulatinamente a través de un plan que se trace. ¿Pero en qué consistiría, para que lo entienda la gente, una posibilidad de autonomía? Como lo han hecho, por ejemplo, Canadá, Nueva Zelanda. Sí. ¿Cómo se otorga esa autonomía? ¿No es un Estado dentro de otro Estado? No. Te pido ahí ser pedagógico. Claro, se reconocen territorios, digamos, en los cuales los pueblos indígenas tienen algún poder de decisión intenso respecto, por ejemplo, de lo que son sus recursos naturales, lo que son, digamos, lo que pretenden también el Rapa Nui, digamos, controlar de alguna manera el ingreso o la salida de las personas. El reconocimiento del derecho propio, reconocimiento de autoridades propias, incluso con capacidad de aplicar el derecho, como se hace, por ejemplo, en Colombia. Entonces, hay muchos aspectos. A propósito de la salud, de cómo implementamos un sistema de salud que incorpore la salud indígena junto con la salud occidental. Un sistema de educación también que responda a los valores propios del pueblo. O sea, una asimilación cultural. Más que no, tiene aspectos culturales, pero también tiene aspectos administrativos propiamente tal. Yeah. Y en la relación con el Estado, por ejemplo, que las decisiones que tome el Estado y que tengan incidencia en el pueblo indígena tengan que ser consultadas y que haya una fuerte participación precisamente en las instituciones en que van a decidir esas cuestiones que dicen relación con el pueblo indígena, que también tienen incidencia con los pueblos indígenas, una participación muy intensa, muy activa por parte del pueblo indígena para efectos de que esas decisiones respondan de alguna forma a un diálogo, sean producto, un resultado de un diálogo entre ambas partes. Tengo que ir a una pausa, después vuelvo contigo, Leonardo, para seguir hablando de este tema. Hay varias cosas que nos quedan.
La tierra será el botín de guerra que de alguna manera ha estado en el centro, será el otorgamiento de tierras, devolución de las tierras, la solución. ¿Cómo se hace si hasta los archivos cuestan de alguna manera delimitarlo? Parte de lo que vamos a estar conversando, vamos a entrar también al tema de la violencia que impera en el día de hoy en ciertos sectores de esa zona. Pausa, ya estamos de vuelta. Y ya estamos de vuelta, estamos hablando acerca del llamado conflicto mapuche, la cuestión mapuche. Pero ¿cómo entiende la gente, los comunes y corrientes, los que somos ciudadanos de pie, las razones, las causas de este conflicto? Fuimos a la calle y le preguntamos a algunas personas cómo lo veían, cómo lo sentían. Bueno, yo personalmente creo que son personas que van de Santiago a provocar problemas por allá. Pues yo soy de Temuco y conozco que la gente... los mapuches son muy pacíficos y gente trabajadora. Sé que el tema son las tierras, pero de verdad que no estoy muy metida en ese tema. Me imagino que viene desde la colonización de los españoles, pues desde la época que llegaron a invadir estas tierras que por años, por siglos, le han pertenecido al pueblo, no solamente mapuche, sino que a los pueblos ancestrales, los pueblos indígenas de nuestro continente. No lo sé. Que a los araucanos les robaron las tierras a los españoles cuando llegaron. O sea, trataron de robárselas porque la verdad es que no los pudieron vencer. Y finalmente el gobierno de Chile envió un ejército a combatirlos y a quitárselas, matarlos. Y esa es la principal razón. No, la verdad es que no lo tengo muy claro. Por las tierras, pues es una deuda histórica que viene de hace mucho tiempo atrás. No, la verdad que no muy claro, pero sé que es problema de tierras, todo eso que viene desde mucho tiempo atrás. Ni idea, amigo. Los terrenos, me parece. Mire, mayormente no estoy tan informado, pero he escuchado nada más, pero no tengo yo para darle una respuesta referente a eso. Usted sabe que hay muchas opiniones distintas, cada cual creen que se convence que la están dando, pero yo en este momento no tengo cómo darle más o menos el conflicto que existe ya. Harto desconocimiento, ¿no, Francisco? Sí, harto. Entonces, cuesta entrar en el tema. ¿Son las tierras el problema de fondo? Porque usted dijo algo súper importante en su momento, y se los pongo aquí en la mesa a todos. Dijo, mire, una cosa es entregar las tierras, pero ¿qué se va a hacer en la tierra? Sí. Aquí estamos hablando de una zona extremadamente pobre. Entonces, ¿son las tierras el fondo del conflicto? No, yo creo que en el caso del público, que ustedes entrevistaron, los que se quedan con la tarea pendiente son los profesores de historia, ¿no? Y obviamente también los profesores de historia y los historiadores, que han construido representaciones, en este caso, por ejemplo, de los mapuches. Como decía antes, los mapuches, yo acostumbro a hablar de huenteches, moluche, natche, hay gente que viene allá y no sabe quiénes son, ¿ya? Pero es la forma precisa. El mito de la homogeneidad, que se llama. Claro, es cierto, se homogeneizó todo y yo creo que se cometió un error grande, garrafal. Porque, por ejemplo, aquí estamos hablando del conflicto mapuche y probablemente, el señor intendente puede corroborar, probablemente el conflicto está concentrado en lo que es la zona de Ercilla, en la zona de Chihuahue, y esos son territorios guluche, son territorios de los huenteches o arribanos del siglo XVII, XVIII y XIX. Entonces, ¿por qué se concentra en una determinada tribu gran parte del conflicto? ¿Por qué se asocia este conflicto a un apéndice en Yeuyeo y Tirúa? Porque resulta que en Yeuyeo y Tirúa hay inmigrantes huenteche de la zona precordillerana, cercana a Mulchen, que fueron erradicados de sus tierras del siglo XIX y terminaron viviendo en la costa. Ahora, ¿por qué yo insisto en estas distinciones? Porque resulta que las guerras que hay, por ejemplo, entre las quenches y huenteches, son centenarias. Podrán hablar la misma lengua, pero no tienen el mismo propósito, el mismo objetivo, no tienen la misma historia. En las guerras que en el siglo XIX, cuando se dice el Estado chileno entra a despojar y a destruir, ¿con el apoyo de quiénes entra? Con el apoyo de los natche, los lelfunche y los lafquenches. Entonces, cuando digo todo esto, ¿no? Y un segundo punto que quedó sin materializar en mi primera intervención, cuando yo hacía un elogio de don Francisco Buenchumilla y mencionaba a Venancio Coñopán, sabemos nosotros que los mapuches representan más del 10% de la población chilena. Debiera haber un 10% de generales, un 10% de jueces, un 10% de rectores de universidad, un 10% de diputados, también de origen mapuche. Eso demuestra que hay otro problema, que es la discriminación, ¿no? El tratar de obliterar, ¿no?, una cultura, un pueblo, por ejemplo, representar en este caso a los mapuches como indios.
Los mapuches, yo siempre me refiero a ellos como me refiero a los kurdos y a los palestinos. Un pueblo con muchas tribus, un pueblo muy heterogéneo, pero un pueblo, no indios. Y se la hago a la mesa para el que la quiera responder. Los episodios de violencia de hoy día, porque tenemos demandas porque piden seguridad en ese sector la gente que trabaja allá, me refiero a los que tienen tierras, el caso del matrimonio Luxinger-Mackay, emblemático, por lo tanto siempre sale. ¿Es parte de la misma lucha de los 300 años anteriores o aquí hay otros intereses que van más allá de lo que era lo que ocurrió hasta lo que se llamó la pacificación de la Araucanía? ¿Es lo mismo? ¿Se ve con esa misma validez desde el interior del pueblo indígena? Entonces, y mi pregunta va en el fondo, ¿se justifica esta violencia? ¿Es parte del derecho a rebelión? ¿Qué es lo que es esta violencia? A ver, respecto de si responde, digamos, a un fenómeno similar al de 300 años atrás, tal vez don Francisco sería la persona más adecuada para ilustrarnos sobre eso, porque tiene un contacto más directo con el pueblo mapuche y viene de ahí. Entonces, creo que no me atrevería a hacer una observación en ese sentido, digamos. Creo que lo que quisiera apuntar es que creo que hay una suerte de incluso esquizofrenia, podríamos decir, en el sentido de dar señales equívocas por parte del Estado en un sentido y en otro, y eso origina una falta de legitimidad a las autoridades muy grande. Entonces, cuando se exige Estado de Derecho, que obviamente, digamos, una convivencia civilizada exige un Estado de Derecho, pero cuando ese Estado de Derecho, desde la perspectiva mapuche, creo yo, no se cumple en favor de ello, porque en el sentido que hay una serie de obligaciones, por ejemplo, generado el Convenio 169, y no se implementan esas obligaciones, creo que es muy difícil poder persuadir a personas, digamos, de que no opten por vías que se salgan, digamos, del esquema legal. Es lo que decía la falta de credibilidad. Exactamente, lo que decía don Francisco. Creo que eso es básico. Si queremos avanzar en un sentido, con todas las dificultades que eso implique, digamos, pero en un sentido de ir aceptando que somos un país plurinacional, pluriétnico, que aceptar, digamos, ir implementando progresivamente niveles crecientes de autonomía, tenemos que ser consistentes, digamos. Si que hacemos apuesta política, bueno, implementémosla y no demos señales tan ambiguas. ¿Y la violencia? ¿A quién beneficia en este caso? ¿O es algo que ha sido necesario o finalmente porque reventó por allá nomás este conflicto? Yo creo que no beneficia a nadie. Yo no soy partidario de la violencia, digamos. No creo que necesariamente se vaya a avanzar políticamente porque haya más o menos violencia. Creo que se podrían buscar medidas alternativas que podrían permitir, digamos, un avance más sustantivo y más consistente. Pero si la pregunta ¿a quién beneficia? Creo que no beneficia. ¿Y la reivindicación también se ve afectada por la violencia? ¿La misma reivindicación? Hay gente que podría señalar, digamos, que las cosas de alguna manera se ponen en la palestra por estos gestos de violencia. Puede ser, pero yo creo que lo más significativo para efectos de avanzar en esto de manera, digamos, progresiva y que al final veamos una luz de esperanza en poder lograr una convivencia. Creo que los gestos que dio don Francisco Huenchumilla creo que son mucho más significativos de todo lo que puede venir, digamos, de parte de actuaciones violentas. Creo que la propuesta de don Francisco Huenchumilla, la presencia de él como intendente, marcó un hito, digamos, que de alguna forma visibilizó el conflicto y se veía su presencia como una posibilidad precisamente de ir avanzando en una dirección correcta. Don Francisco, esta violencia, ¿qué origen tiene? Porque siempre se habla que son pequeños grupos, pero ¿quiénes los apoyan? ¿Qué trabajo de inteligencia se pudo recabar ahí, usted pudo conocer, para poder abordar ese punto y también el otro? Porque son dos cosas que van separadas aunque se traten de unir. Uno que son las demandas sociales que puede tener la comunidad mapuche, su demanda por tierra, y por otra vemos que están actos violentos afectando la quema de camiones, afectando la vida de las personas. Entonces le pregunto, ¿quiénes son los que ejercen esta violencia? Mira, si nosotros pudiéramos echar una mirada, digamos, a lo largo de los años de esta situación, desde la llegada de los españoles acá a América y a Chile, naturalmente que en 500 años los pueblos pasan, digamos, por muchos liderazgos, claro, por muchas situaciones y por muchas estrategias, dependiendo de las condiciones a las que se van expuestos. Lógicamente, si aquí hay pueblos originarios que ven que llegan personas diferentes, blancos,
que llega el caballo, que llega de una manera diferente. Yo supongo, y estoy haciendo una deducción simplemente política, que en ese momento los liderazgos de esos años dijeron, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar esta situación? ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Y la respuesta fue la guerra. ¿Y hoy día? Y la respuesta fue la guerra, que terminó, digamos, con el Tratado de Paz del año 1641, el Tratado de Quilín, y que significó un entendimiento con los españoles. Después viene el Estado chileno, que tiene un tratamiento diferente, con todo lo que pasó en lo llamado pacificación de la Araucanía, donde el pueblo mapuche, y yo llamo así, pero entendiendo de que hay una heterogeneidad, en ese sentido tiene razón lo que dice el profesor León, pero eso forma parte de todos los pueblos, los chilenos también. Claro. Cuando nace la nación chilena, nace primero el Estado. La nación chilena no existía cuando se creó el Estado chileno, nace después la nación chilena. Y hoy día la violencia. Entonces, voy a eso, Pablo. Y hoy día, entonces, el enfrentamiento que hay en los últimos 130 años es porque los mapuches no le creen al Estado. El sufrimiento que han tenido en los últimos 130 años ha sido tan brutal a las instituciones del Estado. Mira, en la década del 1930, los mapuches recurrieron a los tribunales de justicia para resolver los problemas de tierra que tenían. Se perdieron miles de juicios. Miles de juicios se perdieron. Porque los mapuches siguieron el camino institucional. Y los hijos de esas personas que fueron pensaron de que el camino era diferente. Entonces hay hoy día un sector, porque el mundo cambió, el mundo se globalizó, hay otras experiencias en el mundo. Entonces los jóvenes dijeron, mira, nosotros pensamos que nunca se nos ha escuchado, no creemos en el Estado, no creemos en sus instituciones, no creemos en la metodología. Yo creo en la metodología democrática, pero quiero decir una cosa, que probablemente si no hubiera existido esta violencia de estos últimos 20 años, yo creo que el Estado chileno jamás hubiera escuchado a los mapuches. Pausa, ya estamos de vuelta. Mire, ya estamos de vuelta. Me tuve que ir a la pausa, pero quedamos como una contrapregunta aquí en la garganta. Con lo que usted me dice de que no hay credibilidad con el Estado chileno, y finalmente las generaciones más jóvenes dicen, voy a enfrentar esta situación de la manera que se está viendo, ¿está justificando la violencia? No, estoy explicando la violencia. Tú tienes que, como autoridad política, decir, bueno, ¿por qué pasa esto? Tú tienes que tener una explicación. Eso no significa justificarla. Eso significa que el Estado tiene que buscar las causas para ir a una solución de por qué se produce ese fenómeno. Esa es la tarea de un político. Leonardo, yo recibí el otro día desde una fuente el informe completo que entregó el gobierno colombiano al gobierno chileno, en ese momento era presidente Sebastián Piñera, con respecto a la relación entre ciertas comunidades o ciertos personajes mapuche con las FARC. Entonces me preguntaba, ¿es la primera vez que se ve que hay intervención, ayuda, apoyo, como se quiera llamar, de grupos extranjeros en todo lo que ha sido este proceso, o es de ahora de la modernidad? No, mira, en eso debo contestar de un plano muy personal. A nosotros, en la década de 1970, nos habían entrenado poco menos que en la Unión Soviética. Pues nos metieron presos, nos torturaron, nos mandaron al exilio como terroristas del marxismo internacional. Los mapuches, menos que nadie, necesitan apoyo externo para luchar y resistir. Tienen una larga historia de lucha y resistencia. Pero también, y en eso yo quisiera enfatizar un punto, y es que se insiste mucho en la violencia, tanto desde el punto de vista histórico como en la actualidad. Y no se habla de los tabunes, no se habla de los parlamentos improvisados que se realizan en el interior de cada comunidad. El mundo mapuche es un mundo muy político, y es un mundo de la palabra. O sea, ¿tú no crees que esta vinculación que se hace, donde están los mails, donde se pueden leer? Yo tengo los mails, donde se puede ver. Bueno, usted tiene una información que no está compartida, no la conocemos, pero no quiero tampoco hablar en el aire, no sé. No, me refiero a que lo ve como algo creíble. Mira, lo único creíble que podría haber, creo, y esto viene de la década del 90,
¿no? Cuando los mapuches, al igual que los chilenos perseguidos por la dictadura, salen de Chile, reconocen fuera de Chile la realidad de los pueblos indígenas que tienen derecho y reconocimiento en sus respectivos países, Canadá, Estados Unidos, la propia Inglaterra, Suecia, etcétera, que tienen comunidades ancestrales que han sido respetadas. Y cuando vuelven a Chile, ya con los centros culturales en Inglaterra, comienza a gestarse esta idea de primero el reconocimiento y en segundo lugar el respeto. Chile tiene una vergüenza, yo pienso no tiene una deuda histórica, una gran vergüenza de que miles de mapuches incluso se cambiaron de apellido durante el siglo XX para que sus hijos no sufrieran bullying en los colegios. Entonces, la sociedad chilena, que se autodenomina no racista, ¿no?, ejerció racismo sobre la población mapuche. Esa es una deuda, ¿no? Pero cuando te digo esto de la autodeterminación, es obvio que más de algún alocado puede venir a pretender enseñarle a un pueblo que en el siglo XVII ya era autónomo, venir a enseñarle y darle una lección sobre autonomía. Entonces, reconozco que pueden haber mail y contactos, etcétera, pero esto no constituye lo que es el proceso histórico global, central. Sergio, en ese sentido, ¿cómo ves tú que existe una solución cuando hay intereses que eventualmente son más allá de lo que es la reivindicación de las tierras? Reivindicación que hasta en términos de archivo es sumamente difícil, o sea, hacer un catastro de las tierras. Por otra parte, la ley dice que cuando una tierra está en conflicto, la CONADI la puede comprar. Entonces, también existe un incentivo como para provocar algún tipo de acto violento en un terreno y así poder acceder a él. Entonces, pero es que lo pasa son más intereses más allá de la reivindicación misma, esa es mi pregunta. Sí, lo que pasa es que, ahora, yo creo que el camino respecto a la restitución de tierra está trazado por lo que dice el Convenio 169 y lo que ha dicho, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el sentido de que cuando hay conflictos de tierra, digamos, de terrenos que son reivindicados por indígenas y que están en manos de particulares, no desconoce el derecho de propiedad del particular, sino que le dice al Estado, le sugiere, pero lo sugiere con bastante fuerza, digamos, o sea, usted tiene que expropiar ese terreno para efectos de después devolverlo a los pueblos indígenas, en el sentido que el propietario blanco, digamos, obtenga su indemnización, no se trata de desconocer su derecho a propiedad, pero que el pueblo indígena pueda, o la comunidad indígena pueda haber restituido sus terrenos ancestrales. Pues el tema de la restitución de tierra, con todas las complejidades que eso implica, el camino a grandes rasgos creo que está trazado. Ahora, respecto de otro tipo de intereses, claro, bueno, cualquier lucha política está cruzada por muchos intereses. El punto es que hay que... pero creo que la labor principal del Estado es precisamente ellos dar una dirección clara y ser consistente en esa dirección para que permitir, digamos, que ganar credibilidad en el pueblo indígena, de que se trate, digamos, y ahí progresivamente ir avanzando, pero de otra manera, si se dan, insisto, respuestas tan contradictorias unas de otras, es imposible poder avanzar. Y creo que la labor del Estado es el principal obligado en ese sentido de dar unas señales muy claras de que el camino es este y vamos a transitar por ese camino. Pueden haber algunos atajos, algunos desvíos, bueno, se puede tal vez incluso a veces retroceder para después avanzar nuevamente. Los temas políticos son complejos. Quisiera interrumpir. Cuando hablamos esto, como tú lo planteaste, ¿cierto? Un predio al lado de una, imaginemos, comunidad mapuche o un predio mapuche. Se incendia, se ataca. Eso es amedrentamiento, eso es limpieza étnica. Así se llama en Europa, ¿no? Esto de la recuperación de tierras ancestrales es lo que está haciendo el Estado de Israel respecto a los palestinos. También el Estado de Israel reclama una propiedad ancestral sobre un terreno donde otra gente ha estado viviendo ahí por cientos de años. ¿Cuánto tiempo llevaban los Lusinger viviendo en ese lugar? Y son amedrentados, e incluso se llega a la muerte de ellos, ¿no? En un proceso de limpieza étnica. Entonces, hablemos con seriedad del problema, porque es un problema serio. Esto puede llevar a peores desastres, a peores catástrofes, tanto para mapuches como para los que se denominan colonos. Usted no es colono en un lugar donde ya lleva 150 años asentado, y hasta el día de hoy se les denomina colonos. La devolución de las tierras es la solución, y cuando se hace ese llamado, ¿a quién se le hace? Y cuando dice, mira, aquí va a haber que devolver las tierras a las forestales, a los particulares, porque yo puedo tener mi tierra legítimamente, la heredé, por último, parte de mi patrimonio familiar hace 150 años. Entonces, no sé si es que ese es el detonante constante de la violencia o es mucho más que eso. Me refiero a lo que le dije antes, a la pobreza que se vive en una región que tiene ingresos per cápita uno de los más bajos de Chile. Bueno, la tierra es uno de los grandes problemas, pero el problema es mucho más integral. Porque efectivamente aquí hay una demanda por recuperación de las tierras
Pero el problema se complejiza porque esas tierras están hoy día en descendientes de colonos. Claro. Efectivamente, ellos ya no son colonos, son descendientes de colonos, los cuales exhiben legítimamente o legalmente un título, diciendo, mire, este título yo lo adquirí por compraventa, me lo dio el Estado, yo cumplí con la ley. Entonces la pregunta es, ¿qué hace el Estado frente a eso? Porque ese descendiente de colono dice, mire, yo no soy responsable de este tema. Yo vine aquí con mi familia, o vino mi familia, me encontré con esto, me dieron este título. Y entonces, lo que dice el mundo mapuche es que aquí la responsabilidad es del Estado. Y lo que yo digo, aquí el responsable es el Estado. Porque el Estado hizo lo que hizo con los mapuches, el Estado trajo a los colonos y los colocó ahí, en una tierra de conflicto, en el momento inoportuno y en el lugar inadecuado. Y ahí se genera el conflicto político, porque ¿qué hace el Estado? El Estado no puede quitarle las tierras a los descendientes de colonos, tiene que comprárselas en este caso, que es el método que estableció la ley indígena, porque la expropiación no es posible, porque no hay una ley, debería dictarse una ley, y eso es políticamente inviable. Pero yo creo que más allá de eso, hay un problema mucho más de fondo, y es el hecho que el Estado chileno y la sociedad chilena tiene que sincerarse, tiene que mirarse al espejo y decir, mire, esta nación, este país, se conformó por mucha gente. Se conformó por los españoles que llegaron, pero por los pueblos originarios que estaban. Y este Estado nunca ha querido reconocer que forma parte también de este Estado los pueblos originarios, con todas las complejidades que dice el profesor respecto a los distintos grupos que había o hay. ¿Y usted cuando era intendente se sentía solo en su postura? No, pero lo que pasa es que yo como intendente, yo era un actor político nombrado por la presidenta de la República, y en consecuencia estaba haciendo una política, digamos, en los términos que yo me sentía empoderado del cargo que tenía. Después tuvimos una discrepancia, naturalmente, con la propuesta que yo he señalado, y el gobierno optó por la medida de sacar al intendente. Bueno, forma parte de la política, pero eso no incide para nada en el fondo del problema. ¿Las propuestas que usted hizo? No, la propuesta que yo hago es una propuesta, un debate intelectual que podrán estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es un conjunto de ideas que yo planteé, que tengo derecho a plantearlas, y lo que yo pido es que se debata. Ahora, yo no pido que estén todos de acuerdo con la propuesta, pero es un camino, es señalar un camino. Alguien podrá señalar otro, pero yo he señalado, digamos, un camino, ¿me entiendes tú? Entonces, eso está en el debate. Sí, yo quería hacer una aclaración, digamos. Y lo dije desde el principio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no desconoce el derecho de propiedad de los colonos o de los, en términos generales, blancos frente al indígena, digamos. Se trata de lograr precisamente una salida equilibrada entre la demanda indígena legítima y la legítima derecho de propiedad que tienen los colonos sobre esas tierras. No se trata en ningún caso de desconocerlo. El mecanismo que sugiere la Corte es la expropiación. Es cierto que la palabra expropiación en Chile causa, digamos, una serie Claro. Casi alérgico lo que produce la palabra expropiación. Se pueden buscar mecanismos alternativos de compras, como usted señaló, digamos, su propuesta, compras de alguna forma que forzadas o que permita alcanzar acuerdos respecto a los precios, pero evidentemente creo que la de restitución de tierra se debe dar una respuesta frente a esa demanda, sin desconocer evidentemente los derechos de los colonos. No se trata de desconocerlos, porque yo coincido con Francisco Buenchumillo. Aquí el problema básicamente del Estado, y es por eso que insisto en una respuesta consistente, coherente de parte del Estado en este sentido, y que, insisto, sea una respuesta que sea una y no sean varias a la vez y contradictorias. ¿Cómo se hace esa institucionalidad para entenderse con el mundo indígena? Hay un problema central. Aquí se habla de deuda histórica, se habla del despojo, de la responsabilidad del Estado, etcétera. Aquí lo que no se menciona es por qué los mapuches en la actualidad piden tierras. Y no es que estén pidiendo tierras de las cuales fueron despojados, sino que la población mapuche aumenta en menos de 100 años de 90.000 personas a 1.300.000. Y eso no se tiene en cuenta como la evolución demográfica, la presión sobre la tierra, un recurso escaso en cualquier lugar del mundo, y la necesidad que tienen los intelectuales, yo creo, y los líderes políticos también, de hacer entender la tierra no crece. La tierra ya está ocupada. Yo no estoy defendiendo aquí a los labradores que compraron tierra a mediados del siglo XIX a mapuches. Estoy hablando de una tierra que está acotada, ¿no? Y entonces cuando se habla con esta especie de libertad, es decir, hay que restituir las tierras. Lo que nadie ha estudiado nunca es cómo se radicó a las comunidades mapuche entre 1884 y 1927. ¿Cuánta gente fue radicada? ¿Cómo fue llevado a cabo ese proceso?
Y curiosamente, y esto lo hablo como historiador, la academia, el mundo científico, está en deuda. Está en deuda primero con la medición que hizo el territorio araucano una comisión de topógrafos. Yo invito a don Francisco, hay un museo en Angol, un museo informal, de Víctor Gallego. Y ahí está el mapa de la zona que está situada entre Río Biobío y en Malleco en 1870, o sea, 10 años antes de la pacificación, y en ese mapa están todos los predios, y los predios son de propiedad de labradores. Entonces, lo que tenemos que investigar aquí es cómo sucede el proceso que ahora todos le achacan al Estado, pero que en realidad el Estado entró a tratar de arbitrar. Nadie aquí menciona qué es un título de merced, cuáles son las condiciones sobre las cuales las comunidades tienen sus propiedades. Más de 500.000 hectáreas que dicen es una reducción, pero que en realidad fue una reserva creada por el Estado para la propiedad exclusiva del mundo mapuche de la época. Vamos a una pausa, estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta, ya estamos en el epílogo del programa y una pregunta, ojalá me lo respondan breve. ¿Con qué institucionalidad se debiera entender los gobiernos del Estado de Chile para poder llegar a una solución? Porque al parecer la representatividad sería uno de los problemas. Sí, absolutamente. Yo creo que efectivamente, y tal vez la gente que ha trabajado como Francisco Menchumilla, digamos, en este último tiempo con eso, creo que se enfrentan con eso, digamos. Mi conocimiento del mundo mapuche, del trabajo que he desarrollado con ellos, de defender algunas causas, efectivamente yo creo que hay un problema importante respecto de con quién se negocia, digamos, y eso es una cosa que probablemente el pueblo mapuche y otros tendrán que ir avanzando en esa dirección, pero creo que en la medida, me insisto, digamos, en la medida que hay un trazado claro por parte del primer obligado, que es el Estado en abordar, digamos, un planteamiento político y una negociación política, ahí naturalmente se van a ir decantando y el liderazgo, digamos, que van a ir asumiendo ese rol. Creo que es un proceso de ambas partes, ¿ah? Y en ese sentido confío, digamos, que precisamente se vaya a dar un proceso en que los liderazgos indígenas vayan surgiendo y vayan precisamente sintiendo que las decisiones que ellos tomen, los pueblos mapuches se sientan representados en esas decisiones. Francisco, ¿con quién se negocia? Y le pregunto también porque ellos podrían decir, bueno, ¿y con quién negociamos nosotros? Mira, esa pregunta yo la escuché muchas veces cuando yo era diputado, siempre, de parte del mundo político. Y bueno, ¿y con quién nos entendemos? Es que ese mundo político debe entender de que el pueblo mapuche nunca tuvo Estado, claro, nunca tuvo un emperador, una autoridad central, una jerarquía. Entonces, porque eran clanes, digamos, familiares, por así decirlo, territoriales, distribuidos a lo largo, donde había múltiples liderazgos. Entonces, eso forma parte de la estructura sociológica del mundo mapuche, y por lo tanto forma parte del problema. Claro. Pero ese problema de hoy día de Chile también se encontraron los españoles en su tiempo, bueno, porque fueron a México, vemos lo que pasó, fueron a Perú, veamos lo que pasó, llegaron acá y sabemos lo que pasó. ¿Y cómo se entendieron los españoles? Bueno, los españoles con los jesuitas, bueno, inventaron esto de los parlamentos, pues. Yo creo que los parlamentos están muy estudiados, hay informes de las Naciones Unidas al respecto, y en los parlamentos iban todos los liderazgos, pues, y se llegaban a ciertos acuerdos, y hay muchos parlamentos firmados. La República de Chile también firmó parlamentos, sí, con Marilán. Claro, con Marilán. Claro, firmó parlamentos. Entonces, disculpa, termino. Sí. Entonces, eso de con quién entenderse, el Estado tiene que saber que la estructura sociológica de los mapuches no es la misma que un Estado tradicional como este, que tiene una autoridad y una democracia representativa, que por lo demás la democracia representativa tiene solamente 200 años desde el tiempo, claro, de Estados Unidos, tampoco, claro, es muy vieja, digamos, porque entonces esa forma parte del problema. Pero don Francisco, dos datos. La sociedad mapuche se representa como una sociedad fragmentada y segmentada. Efectivamente, como dice don Francisco, el Parlamento 1793, 7.000 representantes mapuche. Ambrosio O'Higgins estuvo 2 semanas negociando con cada uno. Cada jefe mapuche, cada cacique o lonco hizo un discurso. Esos discursos están. Ahí usted tiene un ejercicio en una democracia social amplia. Y ahora, como dice tan muy bien, ¿cierto? Lo prosigue Freire en las negociaciones con Mariluán, 1825, y luego reedita la política de parlamento con Cornelio Saavedra en la costa. Se reúne con Porma, Gueramán, con los caciques de la costa, los nombran o los reconocen como caciques gobernadores. O sea, van instalando una figura como interlocutor. Ahora, eso dicho,
hay otro elemento que no se menciona. Aquí se habla del Estado. El Estado chileno, yo lo puedo decir con integridad, es un Estado de clase, es un Estado que ha estado en manos de la oligarquía por los últimos 200 años. El Estado no es una entidad abstracta, es una entidad compuesta de intereses, con poderes de facto, con gente poderosa que maneja los aparatos del Estado y que probablemente explica el fracaso de estos intentos académicos de solucionar el problema cuando estamos enfrentados a una realidad política que nos supera totalmente. Don Francisco Buenchumilla tiene la cámara 3. Toda suya, tiene 30 segundos, libertad de expresión, lo que usted quiera decir. No, simplemente que me parece muy bien que haya programas como este, donde podamos discutir y conversar con especialistas como son los profesores acá que me acompañan, y yo espero que alguna vez la sociedad chilena y el Estado tengan la conciencia para entender de que tenemos un problema grave entre manos y que con visión política podemos superarlo. Profesor, ahí tiene la cámara 2, toda suya, 30 segundos, no se me pasen de los 30 segundos. Estudiantes de historia, estudien la cuestión mapuche, estudien la evolución, la transformación histórica de este pueblo, desde que lo conocemos en la documentación hasta el día de hoy. Eso sería la primera tarea. Y la segunda tarea, que creo que lo que van a aprender es que nosotros tenemos mucho que aprender de la sociedad mapuche, más que nosotros ir a enseñarle qué es democracia, o qué es política, o qué es diplomacia. Profesor Fuenzalía, la cámara 2, toda suya, 30 segundos. Muy cortito, digamos. Creo que efectivamente la solución no pasa, digamos, por una mayor represión al pueblo mapuche. Creo que la solución es política y hay que tener la voluntad y la coherencia de trazarse un camino de diálogo con el pueblo mapuche, con todas sus expresiones, digamos, y estoy confiado de que bajo ese diálogo se puede alcanzar una solución a este tema. Muchas gracias por habernos acompañado. Quisimos darle una mirada a este que es un tema país. Bueno, en una fecha emblemática como esta, era de cajón que teníamos que hacerlo y poder aprender un poco en medio de la ignorancia que todos tenemos respecto al tema. Así que muchas gracias por habernos ilustrado, por habernos acompañado. Y por supuesto, esperando que la próxima vez que hagamos este programa sea con alguna novedad. Porque la verdad que la situación pareciera que está en status quo. Se cambian autoridades, la presidenta todavía no va a la zona, en fin, ojalá que sea para hablar de las novedades. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Esta ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Hasta el próximo fin de semana y que disfrute que es más larguito.